Hola, bienvenidos. Durante esta sesión vamos a platicar del transporte transcapilar, dónde ocurre y cómo ocurre. En un inicio debemos saber cuáles son los espacios implicados. Por una parte, vamos a tener el espacio intravascular, es decir, el espacio dentro de los vasos sanguíneos donde encontramos el plasma y los elementos formes, como los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Los vasos sanguíneos específicos que participan en el transporte transcapilar son los capilares, como su nombre lo indica, ¿verdad? Y se va a hacer el intercambio de líquido entre el plasma y el líquido que se encuentra en el espacio intersticial. Solamente para ubicarnos hay que recordar que el espacio intersticial es el espacio que hay entre las células. Sí, aquí en el diagrama pues lo estoy haciendo de forma muy exagerada por cuestiones didácticas y sabemos que en este tipo de espacios, además del líquido intersticial, podemos encontrar las fibras de colágeno y proteoglucanos que proporcionan la fuerza tensional a los tejidos. Solamente nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en estos dos espacios. ¿Cómo es que se puede hacer un intercambio de líquidos entre el líquido intersticial y el plasma? Para hacerlo más sencillo, voy a usar este diagrama de caja que representa tanto el espacio intersticial como el espacio intravascular. Las fuerzas que regulan el movimiento entre estos dos espacios se denominan fuerzas o presiones de Starling, en honor al fisiólogo inglés Ernest Harling, quien las describió por primera vez. Y conocerlas nos ayuda a predecir hacia dónde se dirige el movimiento. Siempre que hablemos del movimiento, hay que posicionarnos dentro del capilar, es decir, dentro del espacio intravascular. Si yo sé que el líquido se está moviendo hacia fuera del capilar, voy a recordar que fuera empieza con F, igual que filtración. Entonces estoy hablando que existe una filtración. La filtración será el movimiento del líquido hacia fuera del capilar. Por otra parte, si el movimiento es del espacio intersticial hacia adentro del capilar, voy a estar hablando que se está moviendo el líquido hacia adentro, es decir, está ocurriendo una absorción. Para poder conocer si va a existir una absorción o una filtración, es necesario hablar de manera específica de las presiones y fuerzas que rigen este movimiento. La primera de ellas que vamos a revisar es la presión hidrostática o fuerza hidrostática, que la podemos representar con la letra P. La fuerza hidrostática, si recordamos, es la presión que ejerce el líquido en las paredes del recipiente que lo contienen. Sí, entonces, de manera específica podemos hablar que vamos a tener una presión o fuerza hidrostática del capilar y otra que va a ser del intersticio. Sabiendo de antemano que la presión hidrostática del capilar es la fuerza que va a ejercer el agua sobre las paredes de la membrana semipermeable que lo separa del líquido intersticial, puedo saber que la presión capilar va a tender a sacar el agua, ¿sí? La presión hidrostática capilar lo que va a hacer es sacar el agua. La presión hidrostática intersticial también va a ejercer una fuerza contra digamos, la pared o el recipiente que la contiene, la membrana semipermeable. Entonces significa que también la fuerza se va a dirigir hacia esta membrana, ¿sí? Por lo que puedo decir que va a sacar el agua del intersticio y lo va a meter al capilar. Aquí podemos ver que ambas fuerzas o presiones son contrarias. Una de ellas genera filtración y la otra genera una absorción. ¿Sí? Además
de la fuerza hidrostática tenemos también la fuerza osmótica. La fuerza osmótica es la que está determinada por la concentración de los solutos osmóticamente activos que hay en cada compartimento. Entonces resulta de interés que podamos analizar qué hay de diferente o qué hay de parecido entre estos dos compartimentos. Vamos a ver que los principales solutos que generan una presión osmótica son cationes como el sodio y el potasio, los aniones como el cloro y el bicarbonato, además de las proteínas. Entonces, en el caso del sodio, tenemos la misma cantidad en ambos compartimentos. Del potasio, también es la misma cantidad. Cloro, cantidad igual, al igual que bicarbonato. Pero cuando revisamos proteínas, podemos darnos cuenta que las proteínas solamente se encuentran dentro del espacio intravascular. Esto significa que la principal diferencia que va a haber entre estos dos compartimentos es la cantidad de proteínas. En condiciones fisiológicas normales, esperamos no encontrar proteínas en el espacio intersticial. Ahora, si queremos hablar de la presión osmótica que genera de manera específica las proteínas, podemos utilizar el término fuerza osmótica coloidal. Y esta la podemos representar con la letra pi. La fuerza osmótica coloidal también la vamos a tener en cada compartimento. Y a diferencia de las fuerzas hidrostáticas, las fuerzas osmóticas coloidales lo que tienden a hacer es jalar el agua. Es decir, las proteínas, que aquí les represento con estos circulitos azules, jalan el agua. Entonces, la presión osmótica coloidal, es decir, las proteínas que existen aquí, van a jalar el agua del líquido intersticial hacia el capilar. Mientras que las proteínas que llegasen a existir en el espacio intersticial pudieran llegar a jalar el agua también, es decir, llevarlo hacia el intersticio. De tal manera que de manera normal, como no hay proteínas, normalmente esta fuerza la podemos despreciar. ¿Sí? Sin embargo, ahorita vamos a ver más adelante algunas condiciones por las cuales es necesario como quiera tenerla en cuenta, tomarla en mente. Entonces, a manera de resumen, tenemos que las fuerzas de Starling están compuestas por fuerzas hidrostáticas y fuerzas osmóticas, cada una en el compartimento respectivo. La fuerza hidrostática va a tender a sacar el líquido de donde se encuentra. Es decir, si yo me encuentro en el capilar, voy a decir que la fuerza hidrostática de este capilar va a tender a sacar el agua del capilar, ¿sí? Mientras que las fuerzas osmóticas coloidales van a tender a meter o atraer el agua. Es decir, si estoy yo dentro del capilar, voy a decir que esta fuerza va a jalar el agua hacia dentro del capilar. Si pienso yo en la presión hidrostática del espacio intersticial, voy a saber que esta tiende a sacar el agua del intersticio, porque estas sacan del compartimento, saca del intersticio, mientras que la osmótica coloidal va a tender a jalarlos. Pero yo creo que esto puede quedar más claro si vemos un ejemplo. Supongamos que conocemos por métodos experimentales las distintas presiones que existen entre un capilar y el espacio intersticial. Aquí se las muestro. Ahora, mi primera recomendación sería que siempre dibujen un esquema para que se vayan ubicando, donde puedan poner el capilar y el espacio intersticial. Y se vayan dibujando cada una de estas fuerzas, iniciando normalmente siempre por las hidrostáticas. Si recordamos, las fuerzas hidrostáticas o presión hidrostática es la que se va a generar en contra de las paredes, ¿verdad? Del recipiente que se contienen. Entonces, vamos a iniciar con la presión hidrostática del capilar. Lo primero que tengo que hacer es ubicarme en el capilar. Entonces, estando una vez en el capilar, sé que esta fuerza hidrostática lo que va a hacer es tender a empujar contra la pared hacia el espacio intersticial, es decir, va a intentar sacar el líquido y lo va a intentar hacer con una presión de 35 milímetros de mercurio. Ahora, la otra fuerza hidrostática que tenemos es la de el tejido intersticial. Me voy a ubicar yo en el tejido intersticial, sé que la fuerza va contra la pared, entonces
voy a poder decir que esta fuerza del intersticio va a intentar sacar el agua del intersticio e introducirlo al capilar con una presión de 2 milímetros de mercurio. Ahora seguimos con las presiones osmóticas coloidales. La del capilar, que es de 25 milímetros de mercurio, primero me ubico en el capilar, me acuerdo que si tengo aquí proteínas, las proteínas lo que van a hacer es jalar. Entonces, los 25 milímetros de mercurio van a intentar meter el agua hacia el capilar, ¿sí? Va a ser la presión con la que se está introduciendo. Y ahora la siguiente y última sería la presión osmótica coloidal del intersticio. Esto significa que si yo me ubico en el intersticio y aquí llegara a haber proteínas, estas van a jalar el agua hacia el intersticio con una presión de 0.1 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acomodar cuáles son las fuerzas que mueven el líquido hacia adentro del capilar. Si las puntas de flecha van a ser 2 y 25 milímetros de mercurio, lo que da 27 milímetros de mercurio. ¿Y quiénes son las fuerzas que mueven hacia afuera del capilar? Son 35 y 0.1, es decir, 35.1 milímetros de mercurio es la presión que se ejerce para sacar el agua del capilar. Ahora, vamos a ver cuál es la que tiene la mayor magnitud, que es 35.1, es decir, estoy ejerciendo una mayor presión para mover el líquido hacia afuera del capilar, por lo que puedo decir que se está llevando a cabo una filtración. Otra forma de resolver este mismo problema sería empleando de manera directa la fórmula de Starling de la presión de filtración neta. En esta fórmula, si vemos, están los mismos elementos que ya hemos platicado y solamente debemos de saber que a valores positivos significa que existe una filtración y valores negativos significa que existe una absorción. Si nosotros sustituimos los valores, vamos a tener que el valor final de la presión de filtración neta es 8.1 milímetros de mercurio. Esto significa que al ser un valor positivo está existiendo, también corroboramos aquí que se trata de una filtración. Como parte de información complementaria, cabe la pena mencionar que si tomamos esta fórmula de la presión de filtración neta y le agregamos dos consideraciones, podemos obtener el flujo del volumen. ¿Cuáles son las consideraciones que se añaden? Podemos añadir aquí la conductancia, ¿sí? La conductancia hidráulica y el coeficiente de reflexión. Si se fijan, son los mismos valores, solamente la conductancia se va a multiplicar en sí por todo el resultado y el coeficiente de reflexión solamente se aplica para corregir la presión osmótica coloidal. La conductancia hidráulica, la cual vamos a representar con la K con su índice de F, nos permite decir qué tan permeable es la pared del capilar. Varía según las características morfológicas de las paredes de los capilares. Yo en todos los esquemas les he dibujado un capilar así, digamos un capilar continuo, ¿sí? Pero recordemos que hay tres tipos de capilares, los continuos, los fenestrados y los sinusoides, ¿sí? Y esto el tipo de morfología que tenga el endotelio va a incidir en qué tan rápido o qué tan lento se pueda llevar a cabo el intercambio de líquidos, ¿sí? Los valores más altos de la conductancia hidráulica en los vasos fenestrados, ¿sí? Va a ser en los vasos fenestrados, como el riñón, o en los vasos sinusoides, que los podemos encontrar en el hígado. Y van a ser más baja la conductancia hidráulica en los vasos, en los capilares del cerebro. Por otra parte, tenemos el coeficiente de reflexión, que representamos con la letra sigma,
que nos describe la facilidad con la que un soluto puede atravesar la membrana. Si este tiene valor de 1, significa que el soluto no puede atravesarla, queda retenido dentro del espacio intravascular y ejerce todo su efecto osmótico. ¿Sí? Por otra parte, si tenemos un coeficiente de reflexión igual a 0, significa que el soluto se puede mover junto con el agua, va a poder atravesar la membrana y no va a generar ninguna presión osmótica. Cuando se encuentra entre estos dos valores, significa que algún porcentaje del soluto puede atravesarlos y otro no. ¿Por qué utilizamos este coeficiente de reflexión? Porque en sí los capilares no son perfectos para impedir el paso de proteínas. Entonces, si ustedes se fijan, este factor se multiplica por la diferencia de la presión osmótica coloidal, lo que significa es que me va a servir para corregir. ¿Por qué? Porque pudiera ser que en algunos capilares alguna proteína pudiera escapar. Pero volvamos otra vez a hacer un ejercicio, un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Aquí tenemos valores experimentales del músculo esquelético en reposo. Vamos a predecir si ocurre una filtración o absorción y además vamos a determinar la velocidad de flujo. Iniciamos nuevamente con nuestro esquema. Presión hidrostática del capilar, es decir, me ubico adentro del capilar, sé que esta fuerza tiende a sacar el líquido, por lo tanto digo que tengo 15 milímetros de mercurio que tienden a sacar líquido. La otra fuerza capilar hidrostática, perdón, es del intersticio, me ubico en el espacio intersticial, sé que esta tiende a sacar líquido del espacio intersticial y lo quiere meter a capilar, entonces va a ser con una presión de 1 milímetro de mercurio. Luego me vuelvo a ubicar en capilar, ¿sí? Y pienso en la presión osmótica coloidal que se va a generar, ¿sí? Las proteínas jalan el líquido, entonces si tengo una presión de 25 milímetros de mercurio que van a intentar introducir el agua al capilar, y por último, si hubiera aquí proteínas, ¿verdad? Si se genera un escape de proteínas, que de hecho sabemos que sí está ocurriendo porque aquí este coeficiente de reflexión es 0.9, no es igual a 1. Si fuera igual a 1 significa que nada se está escapando del capilar, pero lo que hablemos de 0.9 significa que el 90% del soluto, el 90% de las proteínas quedan retenidas dentro del capilar, pero un 10% puede escapar. Y esta que está escapando se queda aquí en el espacio intersticial y está generando una presión osmótica coloidal que tiende a jalar el agua hacia el espacio intersticial de 3 milímetros de mercurio. Nuevamente, vuelvo a decir cuáles son las fuerzas que van hacia adentro del capilar, que en total son 26 milímetros de mercurio, las que van hacia afuera del capilar, que son 18 milímetros de mercurio, y la de mayor magnitud es hacia adentro del capilar, por lo que puedo decir que si va hacia adentro está existiendo una absorción. Ahora, para poder conocer el flujo de volumen, si recuerdan, agrego el valor de la conductancia hidráulica y además el coeficiente de reflexión. La conductancia hidráulica me va a permitir saber la velocidad, la cantidad de volumen, ¿verdad?, que está pudiendo ser permeable por el capilar, es de 0.015, y este coeficiente de reflexión, ya lo platicábamos, significa que si yo tuviera 10 proteínas, una de ellas se está escapando al espacio intersticial, es decir, el 90% queda dentro del espacio intravascular, pero una sale. Si sustituyo valores, me voy a dar cuenta que al final el resultado es de menos, esto es muy importante, si recordábamos cuando eran valores negativos hablábamos de una absorción, menos 2.76 milímetros por minuto. Significa que cada minuto se están absorbiendo 2.76 milímetros de líquido. ¿Sí? Ahora, bien, de aquí se desprende una pregunta muy interesante, y es que si cada minuto va a poder estar escapando una proteína al espacio intersticial, entonces, ¿cómo se hace para mantener la homeostasis
y que estas proteínas no se acumulen aquí en el espacio intersticial y que me genere un cambio en mis presiones, ¿verdad? La respuesta es que aquí va a participar el sistema linfático. El sistema linfático, si recordamos, vamos a encontrar los capilares linfáticos siempre muy cerca de los lugares en donde se realiza este intercambio transcapilar, y estos vasos linfáticos lo que hacen es encargarse de tomar esas proteínas que se puedan estar filtrando, llevarlas a través del sistema linfático y en algún punto volverlas a introducir al sistema circulatorio, de tal manera que significa que el sistema linfático regresa las proteínas al espacio intravascular. Y no solamente se encarga de las proteínas, sino que también del agua, el exceso de líquido que se pudiera estar filtrando va a regresar de la misma manera. Va a entrar al capilar linfático y posteriormente el sistema linfático lo va a regresar al aparato circulatorio. Entonces hay que recordar que una función del sistema linfático será el retorno al aparato circulatorio de proteínas y líquidos filtrados. Con esto terminamos la clase. Espero les haya sido de utilidad y muchas gracias.